precioso donde vamos a ir más profundo. Vamos a ir profundo con Apocalipsis, con Teología 2, ya un segundo nivel. Y bueno, otras muchas clases muy bonitas. En esta clase hoy vamos a empezar con unas clases asociadas y la primera de ellas es las cargas. Entonces, vamos a ver las cargas desde el punto de vista ¿Cómo se teológico, llama la clase? un Otra material vez, ya. preparado por el doctor Miguel Gracias. Puy para el año 2 de la universidad. Entonces puse una imagencita así, así porque a veces estamos bastante cargados, ¿no les parece? A veces el mundo coloca muchas cargas. Bueno, más bien eso representa a las personas que no han conocido a Cristo, porque cuando conocemos a Cristo, la carga es muy diferente, es una carga más liviana, es una carga más ligera, precisamente porque Cristo nos libera de todo el pesado yugo del enemigo y lo más bello es que Cristo mismo nos ayuda a llevar la carga que Él nos impone. Entonces, básicamente es como dejarnos ayudar por Él y es todo, porque la parte más pesada, hay un evangelista bien lindo, no recuerdo exactamente Juan no sé qué, que él decía que la parte más pesada de la cruz siempre la lleva Jesús. Él Así es. nos ayuda a cargar la cruz, esa cruz que debemos cargar como hijos de Dios, pero él decía que la parte más pesada siempre la lleva el Señor. Entonces aquí hay un consejo también, vive tu vida en la paz de Cristo y no en las cargas del mundo. Si somos hijos de Amén. Dios, no debemos dejarnos llevar por las cargas del mundo, sino debemos tener el gozo del Espíritu Santo y vivir la vida en la paz del Señor. Muy bien. El concepto de carga en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito acerca de esto. El concepto de carga en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea mashá se traduce como carga. Esto, si me ayudan con la escritura, les agradezco, muchachos. Vladimir puede ser si me busca Éxodo 23:5. Y luego si Minerva me busca por favor Números 4:15. 22, 25. Pastor, Éxodo 22, 25. Sí. Éxodo 23:5. 22, sí. 23:5. Éxodo 23:5. Entonces allí se puede referir como a una carga de un animal y ya Vladimir nos lo va a corroborar. Bueno, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer bajo la bendición. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo de Dios. Éxodo 23, 5 dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Oh, wow, Señor, Amén. maravilloso Señor. Amén, amén. Entonces allí vemos una recomendación del Señor y se utiliza la palabra carga como para la carga que va sobre el animal, sobre el burrito, ¿cierto? Sobre el asno que le llama allí la palabra de Dios. También se usa para los objetos que los hijos de Coat transportaban al mover el tabernáculo. Bueno, eso es bastante conocido para nosotros cuando ellos lo transportaban el tabernáculo, estos son los utensilios, pero también se usa la misma palabra mashá. ¿Minerva lo tiene? Sí, señor. Sí, señor. Ok, léelo. Dice, cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Muy bien, entonces ahí vamos a encontrar otra vez esa palabra en hebreo que es mashá, como carga, para también cargar los utensilios del tabernáculo.
Luego vamos a avanzar un poco. Pastor, disculpe, envíe la otra diapositiva para mandarla al grupo. Claro, ahí está. Muy Listo. bien. Entonces vamos a pasar a la tercera diapositiva. Ahora sí, muy bien. Una carga psicológica y espiritual, porque también puede, ese mismo término también puede denotar una carga psicológica o espiritual. En Números 11 al 17, Moisés se siente sobre sí la carga del pueblo. Entonces Es allí, cuando llega su suegro y le dice Ajá. Que estaba exacto. cansado. que estaba cansado, que buscara ancianos para que colaboraran en la carga. Entonces, Dios le dice que reúna 70 hombres, 70 pues jueces o 70 hombres escogidos, especiales de las tribus, para colocar sobre ellos el Espíritu Santo. Y Dios coloca allí sobre ellos el Espíritu Santo y ellos vienen a ayudarle a llevar la carga. Entonces allí vemos en Moisés una carga ministerial, ¿cierto? Porque también a veces los ministros nos cargamos. A veces los ministros nos cansamos también con lo que hay que desarrollar en la obra del Señor y he allí la importancia de compartir esa carga también o que otras personas, o sea, que nos unamos todos para llevar la carga del Señor, la carga de la iglesia, del ministerio. Muy bien, entonces Dios ordena reunir 70 ancianos para ayudarle a llevar esa responsabilidad. Aquí la carga no es física, representa presión, responsabilidad y peso, ¿cierto? Porque a veces cuando uno tiene una responsabilidad arriba y sabe que tiene que cumplirla y a veces no sabiendo cómo las condiciones favorables para cumplirla, eso se convierte en una presión y un peso a veces difícil de llevar, pero con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer. Posible. Ajá, amén, todo es posible, pero allí pues se refiere a eso básicamente. Entonces el pasaje muestra que algunas cargas deben ser compartidas y eso es importante. Muy bien, David y Job también hablan acerca de algunas cargas como este tipo en la experiencia humana. Entonces David dice, por ejemplo, a Usai, que se lee esa escritura, dice, si pasares conmigo me serás carga, allí en el segundo libro de Samuel 15:33. Esto es cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Y este hombre, Usai, era una persona bastante importante y como un consejero bastante importante. Entonces le dice, si se viene conmigo me va a hacer carga, mejor vete. Y como que distorsiona el consejo de Aitofel, que era el consejero de Absalón. Entonces ve y trata de cambiar el consejo de Aitofel. Y este hombre viene y bueno, se produce algo allí bien especial a causa de que él, en vez de irse con David y serle carga, creo que es ese exactamente el pasaje del que estoy hablando, pero lo podemos corroborar en segundo libro de Samuel 15:33. Si lo tienes, Vladimir, podemos corroborar exactamente, que yo no me esté equivocando en el Un pasaje. momento, pastor. Ujú. Porque Usai le dijo así 15:33. a Vamos a, David. vamos a corroborar. Él quería acompañar a David. Y le dijo, dice así la palabra del Señor. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres al Salón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás
nulo el consejo de Ahitofel. Ok, muy bien. Entonces, mire pues Minerva, que es muy buena tu pregunta, porque, o sea, David le dice a Usai, me eres mucho más útil allá. No, si te vienes conmigo me vas a hacer una carga más. Pero, o sea, porque Usai era fiel al rey, era un consejero del rey, fiel al rey. Pero entonces había otro consejero que era Itofel, que se había torcido Entonces, a David, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, cuando viene Usai, que era un consejero también muy respetado, entonces lo que viene es cuando Aitofel da un consejo que en realidad era bueno, si tú lees la historia, vas a encontrar que así es, que en realidad el consejo de Aitofel era bueno, entonces entra Usai y dice, no, rey, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con eso, me parece que el consejo no es del todo malo, pero mira, David es muy inteligente, mejor haga esto. Entonces, de esa manera hace nulo el consejo de Aitofel y David tiene más espacio para prepararse y bueno, y poder recuperarse. Básicamente eso fue lo que pasó allí. yo pensé que era porque como Usaid era fiel y, y el otro se había torcido, entonces para él era mejor dejarlo allá donde estaban para que él pudiera, ¿cómo le digo? Como para que él pudiera aconsejar, estuviera en el frente de las cosas de David. Ajá, pero, o sea, que llevarlo con David para que él se hiciera frente a las cosas de David. No, no, o sea, David le dijo, la carga, o sea, me es carga Mhm, si yo te llevo. Entonces él le mhm, diría, si pasares conmigo me serás carga, o sea, lo quería era como dejar. Como mhm, era fiel, mhm. Claro, dejarlo para que le fuera útil allí haciendo ajá, el consejo de Aitofel. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, finalmente terminó como diluyendo ese consejo de Aitofel y en ese desarrollo David se fortaleció para poder luego enfrentar a Absalón. Muy bien. Job pregunta a Dios por qué lo ha hecho una carga para sí mismo y para su gente. Job 7:20, ¿lo tiene alguno? Job 7:20. Es lindo ese pasaje, ese libro, ese pasaje de Job oh, 7:20. 7, Sí, Job 7:20. dice, em, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Mire qué tremendo eso y me parece lindo porque es un grito de Job como de su propia frustración, pero reconociendo que es Dios mismo el que está permitiendo que pase todo esto. Y dice, oh, ¿cómo se le llama? Cuidador de los hombres, ¿cierto? Sí, Reconoce algo hermoso allí, me impactó mucho ese pasaje, porque es como, o sea, ese pasaje está hablando de relación con Dios, de una persona que conoce a Dios. Y él está diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto y me conviertes en una carga para mí mismo? Pero ya sabemos la historia de Job, que Dios es misericordioso y Dios siempre hace todo con propósitos. Entonces, estos usos representan la carga como peso emocional, relacional o existencial. La escritura reconoce que la vida humana puede producir cargas carga, profundas. O sea, así es. sí, la vida tiene sus retos, ¿cierto, muchachos? Así es, La pastor. vida tiene sus luchas y a veces uno pasa por situaciones en la vida donde no quisiera ni existir. A veces uno siente cargas tan pesadas sobre uno
pero bendito Pero sea. cuando estamos agarrados a su palabra que nos dice que muchas aflicciones tendríamos, pero que de todas ellas Ujú. nos libraría Jehová. Amén, amén, eso es hermoso. Amén, eso es hermoso. Muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Eso es un pasaje precioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos esos son pasajes muy lindos que nos animan mucho. Sin embargo, en las emociones de uno, en su capacidad, a veces uno se siente abrumado, ¿cierto? Eh, pero bueno, obviamente la palabra nos anima. Entonces la misma palabra hebrea se usa para declaraciones proféticas de manera o castigo también. Por ejemplo, en Isaías emplea este lenguaje especialmente en los capítulos 13 al 23, pero entonces allí va a hablar más que todo, es como cuando dice profecía contra Babilonia, profecía contra Tiro, profecía contra Siria, profecía contra todas esas naciones, está usando también esa palabra mashá, que es como una carga de juicio que se está usando contra esas naciones. Es usado ese término también allí. La verdad yo no lo sabía, hoy lo estoy aprendiendo. Ezequiel, Amén. Jeremías y Zacarías contienen asociaciones semejantes. Entonces también en estas profecías, que son como un juicio contra estas naciones, se usa esa palabra, como si fuera una carga de juicio que Dios está colocando sobre esas naciones. Muy bien, también hay otra palabra que es portion, no sé cómo se lee exactamente, portion, las cargas de la vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, portion se traduce como carga y puede señalar los problemas de la vida, los problemas que enfrentamos. En ese contexto se trata de la carga del legalismo. O sea, se puede tratar como de las cargas de la vida y también como las cargas del legalismo. Jesús denuncia las pesadas cargas impuestas por los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 23:4, él denuncia a los fariseos que dice que atan pesadas cargas sobre la gente, pero ellos no las quieren ni tocar, refiriéndose a la ley, a los preceptos, a todos los mandamientos que ellos habían formado como mandamientos de hombres, porque no solo eran los mandamientos que Dios había establecido en Levítico, o en Deuteronomio, en el Éxodo, pues en los 5 libros del Pentateuco como ley, sino que ellos habían sacado muchos más acerca de purificación, de lavar las tazas, de lavarse los pies cuando venían de la calle, una cantidad de cosas que se volvía demasiado pesada para los hombres. Entonces el Señor les dice, ustedes atan todo ese tipo de cargas sobre la gente y ustedes no las quieren ni siquiera tocar con un dedo. Entonces se había vuelto pues todas esas cargas legales del legalismo religioso de la época de los fariseos en una carga muy pesada para la gente. Entonces también Gálatas 6:5 usa la misma palabra para hablar de la carga personal que cada uno debe llevar. Porque está bien que los religiosos de la época habían puesto muchas cargas sobre la gente, pero también hay unas cargas que sí nosotros debemos llevar. Jesús habló de la cruz, ¿cierto? Que debemos tomar Amén. la cruz y seguirlo. Entonces es bastante importante eso, o sea que, y en Mateo 11:28 que ya lo vamos a ver acá, la carga de Jesús es ligera. Cuando vemos en que acabamos de ver las cargas del legalismo, se usa en gran manera esa palabra mashá para hablar de todas esas cargas que son muy pesadas para el hombre. Pero me gustó bastante esta imagen porque esto es lo que hay cuando caminamos con Jesús de todo corazón. Nota que la carga del lado de Jesús está más grande que del lado del muchacho atrás.
Están viendo la imagen, ¿cierto? Sí. Sí, pastor. Ajá. Entonces me parece precioso porque cuando uno le entrega de corazón, le entrega toda su vida al Señor y no tiene como cosas guardadas en su corazón, como espacios divididos del corazón para otros dioses. Ahí es donde realmente se convierte Apocalipsis 3:20 en una relación maravillosa, donde dice la palabra de Dios que Jesús se sienta a nuestra mesa, comemos con Él y disfrutamos con Él. O sea, eso habla de una relación perfecta. Jesús dice, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces eso habla de una relación agradable. ¿Cierto, Vladimir, que en la mesa se desarrollan las relaciones agradables? Sí, Sí, señor. señor. Así es, mi hermano. Comemos, disfrutamos con nuestra familia, con nuestros amigos. O sea, siempre es agradable. Si tú sientas a alguien a la mesa contigo, es porque esa persona te agrada, Vladimir. ¿Cierto? Y si no, prefieres no sentarlo, prefieres Amén. ir solito. ¿Qué Que dice la dice, palabra? en En silla silla de de príncipe príncipe nos nos sentará sentará el el Señor. Señor. Amén. Entonces, me parece hermosa esa imagen. Y también me parece linda esa imagen que quise poner las dos porque está el muchacho aquí cargando la cruz, pero Jesús poniéndole una ruedita para que no sea pesada, para que ruede. ¿Sí Ay, notan? Dios mío. Es hermoso, es precioso, porque como decíamos hace un rato, Jesús, Él nos invita a llevar la cruz, pero cuando lo amamos de todo corazón y cuando verdaderamente nos decidimos por Él, la parte más pesada la lleva Él. Entonces Jesús declara, eso lo vemos en Mateo 11:30, es un versículo que amamos con todo nuestro corazón y lo sabemos de memoria, yo creo que todo cristiano lo sabe de memoria. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Era O mi sea, carga. porque no es que Jesús nos deje sin yugo para que hagamos lo que nos dé la gana. A veces la gente predica por No, ahí que entonces que como ya somos salvos podemos vivir como nos dé la gana porque podemos hacer lo que queramos. Eso es muy alejado de la realidad de Cristo. Él nos llama a vivir en santidad, en obediencia, en amor, en respeto, en honra los unos por los otros, amando sus mandamientos. O sea, todo esto. Esa es la carga, obedecerle y servirle al Señor y obviamente también a nuestros hermanos. Entonces el versículo anterior presenta la actitud de Jesús. Soy manso y humilde de corazón. Eso lo dice allí en Mateo 11:30. Desde el 28 hasta el 30 es hermoso. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eh, las cargas de esta vida van a ser inevitables, como lo decíamos hace un momento. Siempre vamos a tener algo que hacer, o sea, es necesario que nosotros hagamos algo para Dios. En otras palabras, son como las responsabilidades que tiene cada uno como hijo de Dios, ¿cierto? Vamos a seguir. Muy bien. Hay otra palabra que se llama varos, varos, que es no imponer imponer. cargas innecesarias. Y eso es bonito también, eso es lindo. Entonces, otra palabra griega, varos, también se utiliza para hablar de cargas. En el Concilio de Jerusalén se decidió no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:28. Entonces allí están hablando los apóstoles, si quieren lo buscan y lo leemos. Vladimir, si quieres lo buscas Hechos. y lo Hechos. leemos. Es un texto hermoso donde se presenta una dificultad entre los apóstoles con Pablo y con Bernabé y con todos los gentiles acerca de que miles de gentiles se estaban convirtiendo al Señor
y ahora estaban o sea, con la pregunta si entonces hay que circuncidarlos, si hay que mandarles a guardar la ley de Moisés para que puedan ser salvos, para que puedan ser santificados. Y hay allí un concilio donde ellos se reúnen. Y lo más bello es que el texto empieza diciendo: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna Ninguna carga más carga, que estas, ¿cierto? las cosas necesarias. No Ujú, os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de ujú. sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, Haremos haréis bien. pasarlo bien. Amén. Entonces se está hablando de de cosas pues sencillas, como si lo vemos allí, no consumir sangre, por ejemplo, y cosas como esas, pero que eran muy sencillas, que no tiene que ver nada ni con circuncidarse, ni con guardar pues todos los preceptos de la ley de Moisés, como guardar el sábado, lunas nuevas, todo eso que guardaban, no comer carne de cerdo, no comer carne de una enorme lista que había de animales impuros y todo eso. Entonces está haciendo allí el Espíritu Santo, juntamente con los apóstoles, está trayendo esa libertad que va a haber ahora en el Espíritu, y que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, podemos disfrutar de una manera tan linda de esas libertades. Entonces, este principio evita añadir pesos religiosos innecesarios a los creyentes. Varos también se usa para describir la responsabilidad cristiana de ayudarnos unos a otros. Entonces, esto es lindo porque conforme también no se ponen muchas, pues, cargas pesadas sobre la gente, también va a hablar de una responsabilidad, como una carga que tenemos, pero una carga que tengo yo con Vladimir y tiene Vladimir conmigo. Una carga compartida. La necesidad de que si Vladimir tiene una necesidad, tiene una preocupación, pueda contar conmigo. La necesidad de que si yo tengo una preocupación, necesito ayuda con algo, pueda contar con Vladimir, y así obviamente con todos, ¿cierto? Con Sunny, con Marlon, con Minerva. O sea, que podamos ser hermanitos, que nos preocupa la situación del uno y del otro, ¿cierto? Compartir las cargas, ayudarnos mutuamente. Ya eso va a ser la palabra, esta palabra varos, que significa también. O sea, se utiliza también para eso. Muy bien. Entonces acá, muy bien, vamos acá. Ok. Entonces, sobrellevar las cargas de los otros. Gálatas 6:2. ¿Lo puedes leer, Minerva, por favor? Gálatas 6:2. Perdón un minutico, yo traigo agüita. Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Seis que Dos. listo. Bendiciones, hermanos. Pile, Qué Dios te gusto bendiga, escucharlos. bienvenida. Bendiciones. No quise interrumpir porque ajá, ya vi que la clase estaba un poquito, me quedé Te viendo. bendiga, mi Bendiciones. prima. Ofilia, Amén, bendiciones, qué bueno amén. escucharla. Me cogiste por ahí atrayendo agüita que estaba aquí seco. Dios me la bendiga Ajá. mucho. Gálatas 6:2 me dio, pastor. Sí, por favor. Dice, sobrellevad los No unos se las preocupe, pastor, cargas. entré, no interrumpí. Bendiciones para todos. Un abrazo. Tranquila, Recibamos el Orfilia. abrazo de Amén. nuestro Señor Amén. Jesucristo y mis hermanos en Cristo. Los amo. El Amén. amor de Cristo. Amén, Orfilia. Tú también eres muy amada por todos. Amén. Amén. Entonces lee, por favor, ahora sí, Minerva. Dice, el 6:2 de Gálatas dice, Ujú. sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es precioso. Ese pasaje es muy lindo para la iglesia.
Amén, pastor. porque nos invita a ayudarnos los unos a los otros, nos invita a no ser, o sea, como, ¿cómo es la palabra? O sea, a no Ser hacer, ayuda idónea. sí, exacto, no hacer frío ante la La necesidad del circunstancia otro. que vive el hermano. Claro, darle la mano al hermano, venga, Porque si un hermano me comenta a mí una situación íntima de él, yo lo debo ayudar, mas yo no lo debo vociferar a otro hermano. Debo ser un sacerdote santo, un sepulcro, guardar esta información confidente de mi hermano, guardarla y orar por él. Nadie de la iglesia tiene por qué saberlo. amén, ese es un punto muy importante y también si está caído, uno a veces ve a un hermanito muy desanimado y hay que darle ánimo y tomarlo de la mano y venga, sigamos caminando, que es que Dios nos va a ayudar y hay cosas maravillosas, orar el uno por el otro, Amén, amén. eso es muy lindo en la vida cristiana. Así es, hermano. O sea, conforme está, ya la venida de Cristo está muy cerca, hermano. Amén, Y amén, nosotros, aunque veamos cosas, nosotros no nos podemos dañar nuestro corazón, sino por el contrario, sobrellevarnos los unos a los otros. Si mi hermano me está necesitando, yo tengo que colocarle el hombro para levantarlo. Si un hermanito decaído, yo no puedo decir, mi hermanito está pasando por una prueba porque por esto. No, no somos nadie, Dios no nos ha para mandado a ser juzgar, justos, amén. a ser Pues jueces en la Sí, no, eso es tierra lo peor que puede uno hacer como cristiano, ponerse uno en la silla del y juez y a decir, ah, sí, criticar. es por eso y por esto. No, eso no lo Sí. hace Jesús ni nos lo mandó a hacer, Él nos manda es a abrazar a ese hermanito. Amén, hermano. Y nosotros no Venga sabemos que por se qué ese hermano, puede. si está llorando, es porque está llorando de pronto en la presencia del Señor. Uno no sabe. Nosotros no somos jueces en la tierra. Amén, amén. Y Dios les bendiga. Que no se trata Adelante, simplemente Marlon. de eso, sino no solo Bienvenido, debemos Marlon, mi hermano. Amén, mi hermana de la cantante del reino. Amén. No, es que lo que está diciendo hermana, la hermana ahora mismo le pasó a Elí cuando A le Eli, dijo a Ana que mujer, pero ¿por qué estás ebria? Porque a estás Hebria. borracha a esta hora. Y él la juzgó directamente sin saber que ella estaba orando en la mente y estaba hablando en silencio con sus labios. ¿Ves? Amén. Y él se llevó como una pena, me imagino, porque él era el sacerdote de cabecera en ese tiempo, y él se llevó, y eso es una enseñanza muy, pero va, que me encanta a mí, porque cada quien tiene sus situaciones, sus dificultades, Mm, y son dificultades diferentes, pero al final todos acudimos, los que conocemos a Dios, acudimos a Él para que nos ayude, ¿verdad? amén, Y ayudarnos los unos con nosotros en oración, como están hablando ustedes. amén, amén. Con oración, con un Y consejo. Amén, mi consejo hermano. Darle sí. la mano, animarlo, decirle vamos para palabras, se arriba. puede decir Amén. que este versículo, Gálatas 6, versículo 2, es un llamado a la solidaridad y Amén. como que una empatía comunitaria. Amén. Amén. De Nos familia enseña de que la Dios. fe cristiana no se vive de una manera individual, sino a nivel Amén. de comunidad, compartiendo, No saber, sé si ser Y hay empático la y importancia de congregarse, de dejarle, uno siempre venir a la iglesia, porque ahí nos sí, y ayudamos los expresarle a unos los a los demás, y otros. hacerles, claro, y hacerles sentir Amén. que nosotros estamos con ellos. Entonces, Amén. de eso se trata, Amén. porque Amén. Cristo mismo Muchas cargó gracias. con nuestras debilidades y pecados. Amén. Entonces, Y amén. nosotros Amén. no que vamos a cargar con ellos, pero sí por lo menos con ser empáticos con ellos. Eso es ser empático con el otro, decirle aquí estoy para que oremos juntos, para que lloremos juntos, para darnos la mano, para que caminemos juntos, que finalmente el que hace Que sea todo es el Espíritu Santo. una acción constante, que se vea el esfuerzo continuo de, o sea, de Mm, que escuchamos, que lo acompañamos en oración, en amén, acciones, en amén. ayuda, o sea, si es posible, Demostremos que ayuda nos desde el punto de importa. vista moral,
desde el punto de vista de compañerismo, de amistad familiar, hasta de pronto económico, o sea, que ellos sientan que lo que están sintiendo ellos es parte importante para nosotros. ¿Cómo lo Ah, dice de Luis? amén. Entonces Vuelvo el y contexto comienza con la restauración del hermano sorprendido en una falta. La restauración debe hacerse con repito, espíritu de yo lo viví en la mansedumbre. iglesia donde me congrego, que va a situación de muchos de ellos. Entonces Ujú. de eso se trata muchas veces. Amén. ¿Eh? Quien restaura debe considerarse a sí mismo para no caer también en tentación. Eso es importante. O sea, no es que uno va a hacer lo que el otro está haciendo, sino darle la mano para sacarlo de ahí, teniendo cuidado de no caer en lo mismo cuando se está tratando de un pecado. Muy bien, responsabilidad personal delante de Dios. Gálatas 6:4 llama a cada persona a someter a prueba su propia obra. Entonces, ahora veíamos una responsabilidad compartida. Vladimir, ¿me puede buscar Gálatas 6:4? Y bueno, y 5 de una vez para leerlo. 6, 4 y 5 que están ahí seguiditos. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Ujú. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada Amén. uno llevará su propia carga. Amén. Muy bien, entonces eso es importantísimo, o sea, la responsabilidad mía. Entonces ahí está hablando el apóstol Pablo que yo no le puedo descargar mi responsabilidad al otro. Hermanito, oré por mí y entonces yo estoy haciendo lo que me da la gana, pero entonces ya tengo hermanitos orando por mí. No, eso no sirve de nada tampoco. O sea, Sí, cada uno tiene que saber que tiene una responsabilidad delante sí, bueno, de Dios. yo, eso que usted está diciendo, yo se lo estaba diciendo ayer a un hermano, antes de ayer Ujú. una hermana, que, por ejemplo, hay personas que dicen ser cristianas, sí, yo soy cristiana, estoy prosperada, bendecida y en victoria. Entonces que de pronto mandamos las cortinas, las mejores cortinas, mandamos las mejores sillas, las mejores ofrendas, pero si es por obra, vamos a salvar, hermano. Entonces, si le duele la rodilla, los hermanos tienen que estar orando. Si le duele la cabeza, nosotros tenemos que estar orando. O sea, de pronto que usted me acompañe en una oración que yo esté haciendo, Claro, y otra cosa, claro. a que siempre tengo que tener a los hermanos de pronto esclavizados siempre en mis peticiones. No, obviamente que la primera responsabilidad de orar, de buscar la presencia de Dios, es mía, porque ahí es donde también viene mi propia Claro, transformación. hermano. Muy bien. Lo que pasa, pastor, es que a veces hay personas, yo me voy a la vida cotidiana, ¿no? Hay personas Ujú. que muchas veces no quieren salir de su zona de confort Ajá. y siempre pretenden que las otras personas trabajen por ella. Yo siempre tengo o sea, siempre sigo algo de un cuñado que una vez que mi cuñado, yo creo que usted lo conoce, el pastor Ron. Eh, ¿Aló? Sí, ¿Sí sí, me le estoy escucha? escuchando. Ok. O sea, uno puede ayudar a una persona la primera vez, de pronto hasta la segunda, pero es que no se trata de darle siempre lo que le va a solucionar el problema. Es como darle el pescado siempre. También hay que darle la caña para que él aprenda a pescar. Claro, a que Claro, aprenda. claro. Eso es importantísimo. Pastor, Entonces, pastor, sí. cuando yo recién llegué a New Jersey, había una hermana que ¿Cierto? me decía, También se torna en la situación que todos creen que son merecedores y así no es. Ay, ora por mí. Ay, yo te lo ay, ora por mí. Ay, colócame en tus oraciones. No, 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 no se trata de eso. No se Hermano, y trata no de eso. tanto, Hay una no responsabilidad, tanto es eso, una Amén. por lo menos responsabilidad. haciendo cosas Hay Amén. una, malas. Vamos a dejar hablar a Suni. Suni, ¿qué vas a decir, Suni? pastor, cuando yo recién llegué a New Jersey, había una hermana que me decía, porque ella me escuchaba predicando por Zoom de una Ujú, pastora de allá, ella me decía, me escribió una vez aparte y me dijo, ay, hermana, a usted Dios la usa grandemente. Wow, ¿cómo usted se deja usar? Ok. Y me dice, la estoy llamando para que ore por mí. Ok. ujú, Después me llamó como a la media hora que estaba una amiga de ella que orara por la amiga. Después en la ujú. noche, como a las 11:45, 12 de la noche, me llamó de nuevo.
Lloré, pastor, usted sabe, ¿no? Mm, Pero después yo me fui y le dije al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tampoco es para herirla, para hacerla sentir mal, porque nosotros tenemos los frutos del Espíritu. ujú, Dime cómo hablarle a la hermana y de qué manera ayudarla para que ella tenga esa intimidad con Dios, esa ujú. relación y que ella pueda también tener la seguridad de que Dios escucha a todos sus hijos. Y le pedí Amén. la dirección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, mira, háblale de la intimidad. ¿Qué es la Ujú. intimidad con Dios? La intimidad es ese momento donde tú estás, hablas con Él, te comunicas con Él. Y esa es la manera de orar para que usted ore. Usted tiene también y pedirle al Señor porque el Señor quiere escuchar su voz. Y si usted Amén. no tiene voz, el Espíritu Santo con gemidos indecibles va a orar por usted con la mano levantada, arrodillada, hermana mía, entregando toda la carga al Señor. Tiene que Amén. orar así. Y mire, esa señora yo creo que lo tomó de una manera tan linda, pues, porque yo le supe hablar. Me Ujú. explico, pastor, que ella Amén. me Lo hizo con dice, amor, claro. wow, wow. Nunca me habían hablado así como usted me lo explicó, porque a veces, hermanos, aunque Ujú. ustedes no lo crean, hay hermanos que están en el templo y no saben orar. Qué Ujú. pesar. Sí, es Pasa, verdad. Y no saben, hermanos, y esa Ujú. señora iba al templo y todo, pero ella decía, yo no sé cómo orar, porque yo no sé cómo hacerlo, si Dios escucha mi oración, yo veo que usted ora, usted dice versículos. Entonces, como yo le digo, no es como yo oro, es como usted se comunica con Dios. Padre, aquí Claro. está tu hija, Señor, estoy cansada. Señor, aquí Amén. estoy, perdóname, necesito de ti, de tu presencia. Y yo le dije así, pues, y la Amén. señora hasta hoy, ¿usted sabe qué ella dice en los Zoom? Ajá. Ay, esa es la hermana que me enseñó a orar. Qué lindo, mira eso. Y ya Entonces, ella ahora, ella no me llama siempre, a veces que me llama así, conversamos, Dios la bendiga, y yo oro por ella, yo y que ahora ora usted por mí. Y súper, así, Sí, muy bien sí, hecho. así la llevé. hermano, pero de pronto de esa manera esa muchacha de pronto quería, como dice mi hermana Suni, quería orar, quería salir adelante, quería enseñar, que le enseñara. Pero es Ujú. que de pronto hay personas que están haciendo lo malo, Exacto, no todo quieren, ora no tú. quieren Ajá. salir de su Mm, zona Ujú. de confort, sino los ves tú que Exactamente. están haciendo críticas destructivas, que están Sí, haciendo maldad y y te quieren que dicen que uno le ore esté por orando. él. Ajá. no, eso no sirve, Hay eso no muchos sirve, así, hermana, obviamente. así Ajá. es. Entonces, mire, hay cargas que debemos compartir, pero existe también responsabilidad Sí, individual Señor, de para cada nosotros. uno. Ujú, Creyente no debe vivir comparándose con otros, sino ujú. examinando su Así propia es. vida y su Amén. propio fruto. ¿Qué fruto estoy dando? Eso es lo que habla de mí, de Aleluya. lo que estoy viviendo con el Señor. Así que todos compareceremos también ante Cristo. Dice Mateo 5:22. La responsabilidad por nuestras actitudes y palabras hacia el hermano. O sea, allí Mateo 5:22 subraya la responsabilidad por nuestras actitudes y palabras hacia el hermano. Si podemos buscar ese texto, no sé si ya Marlon está en la casa y puede ayudarnos también con lectura. Si Dígame, sí, pastor. tiene la Biblia. Mateo 5:22 lo puede leer Marlon si estás ya en la casa. Mateo 5:22. No escucho casi, no sé si Pero es ya estás en mi, la casa. sí, yo ya estoy, yo, pasa que casi no Ok. escucho casi. Si puedes leer ese primer texto que está arriba, Mateo 5:22. Nosotros ahí le escuchamos bien. Amén. Es lo más importante. No, Ok, también. Ajá, ok. ok, pastor. ¿Me escuchan, verdad? Andaba buscando este Sí, texto. perfecto. Mm, Andaba buscando este. ahora estamos aquí. Dice Mateo 5:22. Subraya, pastor, subraya la responsabilidad de nuestras actitudes. Pero lee el texto en la Biblia si lo tienes. Pastor, mire pues, Si me da el favor, 5:22. le agradezco. Y Ay, mi por hermanita. favor, Minerva, búscame Romanos 14:10. Y si puede, Orfilia, búscame 2 Corintios 5:10 para que ya cerremos esta clase con esos textos. Amén. Ay, aquí voy ya. Amén. Y voy, Gracias. voy de bajada ya, pastor. Aquí voy.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Thank Gracias, you. Marlon. Entonces vemos allí esa responsabilidad con Tres Dios y con el expresiones bien hermano, del buenas. buen trato. Luego Romanos 14:10, ¿qué dice? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos pareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:10, Orfilia? Amén. Así dice la palabra del Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Ujú. Se le va como la voz. Se le está entrecortando para a que cada Orfilia. uno reciba según. ¿Se entrecorta? Sí, Amén. Sí, ya Yo los bueno, escucho perfecto. ok. Pero un poquito, sí, se entrecorta un poquito, pero sí la escuchamos bien. Bueno, básicamente entonces vemos allí que todos vamos a tener que ir al tribunal de Cristo de una manera personal. Tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, de cómo nos hemos comportado con el hermano, con nuestros hermanos que nos rodean, de cómo también hemos buscado la presencia de Dios, cómo nos hemos santificado. O sea, nadie va a dar cuenta. Minerva, por mucho que ore por esa hermanita, Minerva no puede dar cuenta por esa hermanita. Esa hermanita tiene que pararse ante Cristo sola y dar cuenta de lo que ha hecho. Por eso la importante de aprender a orar y buscar la presencia de Dios, tener esa intimidad con Dios, como bien decía también Suni, porque es la que nos va a transformar y nos va a capacitar para el día que nos paremos frente al tribunal de Cristo. Muy bien, entonces, a manera de conclusión, la Biblia presenta cargas físicas, emocionales, espirituales, religiosas y personales. Cristo nos llama a vivir bajo el peso del legalismo, sino bajo su yugo fácil y su carga ligera. Mira, ligera. Él nos llama a vivir bajo su yugo fácil y su carga ligera. Y familia, el yugo fácil, la carga ligera del Señor es estar enamorado con toda el alma de Él. bien, corazón. No tener dioses ajenos, vivir para Él, no tener vida secular y vida de iglesia, estar totalmente definidos por Él. Cuando eso pasa, cuando nosotros logramos eso, cuando no está en nuestro corazón el Dios del dinero allí luchando, o está el Dios bueno, de la inmoralidad, el Dios de tanta cosa allí que está ahí como su parte en el corazón, ahí la carga se pone pesada, pero cuando vivimos en santidad para el Señor, le entregamos todo a Él, rendimos completamente nuestra vida a Él, ahí la carga se pone liviana, ligera, hermosa, porque como decíamos ahora, se convierte en una relación íntima que disfrutamos. Entonces, muy bien, Él nos llama, el Señor nos llama a eso. Debemos restaurar con mansedumbre, ayudar al hermano y examinar nuestra propia vida. Entonces, obviamente, restaurar con mansedumbre a la persona que lo necesita, ayudar al hermano y examinar nuestra propia vida. Eso es importantísimo. Y para cerrar, vivamos nuestra vida en paz, en la paz de Cristo y no en las cargas del mundo. Es lo que tenemos que hacer. Vivir nuestras vidas en la paz de Cristo. Bueno, familia, me parece que es una clase hermosa.